Bien, pues bienvenidos a su programa Debate Fiscal. Un servidor, Sergio Abarca, les da la bienvenida y el día de hoy vamos a tratar un tema que resulta interesante. Creo que el interesante va porque es de aplicación práctica y que están viviendo bastantes contribuyentes en este momento. Y más o menos déjenme decirle que vamos a hablar de las invitaciones del SAT. Y ahí vamos a hablar creo que de dos conceptos. Uno, si esa invitación del SAT implica que el contribuyente tiene unas deficiencias en sus controles y es vulnerable, o el SAT es preciso en su forma de fiscalizar, es directo, pero tiene inconsistencias y errores. Y el día de hoy el equipo de consultoría fiscal, estoy apoyando, en este caso está su lugar, como ustedes saben, es nuestro buen amigo Milla, Jesús Milla, le mandamos un abrazo, esperemos todos vaya bien, y está con nosotros en esta ocasión, somos un trío de 4, podríamos decir, aunque ahora somos 3, pero con el gusto de estar con ustedes y de comentar este tema que es muy importante, tema que fue escogido por Javier. Javier, adelante, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Sergio. Excelentemente bien. Como normalmente. Sí, es un tema este rollo de las revisiones nuestras de cada día. O sea, te llega el aviso al buzón, ¿verdad? Y entonces ya empiezas a sufrirle. Llega después el tema de que te van a hacer una revisión, una vigilancia profunda, ¿no? Y entonces empiezas a sentir No nos estás albureando. No. Debiera ser algo todavía menos cruel, la albureada. Debiera doler menos. Sí. Y aquí el tema es que generalmente cuando ya nos están invitando a algo, no es para ver si encuentran algo, es que ya traen algo que no está cuadrando adecuadamente. Bien, pues esa es la parte. Carlos, buena tarde, bienvenido al programa. Muchas gracias. Porque tema interesante y creo que uno de los puntos fundamentales en este caso es la parte técnica, la parte de derecho, lo que debe de ser y no lo que se está haciendo. Y pues bueno, adelante. Bueno, a reserva de que lo vamos a despedazar y la idea es que sea de nutrición para todos, pues simplemente 3 puntos. Primero que nada, hacer notar que esta famosa vigilancia profunda, sí me acuerdo dicho de la garganta profunda, pero aunque es malentendido en México, garganta profunda era el soplón del Watergate, allá en los Estados Unidos. Que ese fue el origen, definitivamente. Ese es el origen, pero pues ya todo el mundo se imagina otras cosas, y pues quien se lo imaginó, pues provecho, pero no mal que voy a hacer. Ese es el primer punto. Segundo, la vigilancia profunda no está regulada por ley, que ahorita lo estaremos ya platicando cómo es el proceso verdaderamente, pero no está en ningún artículo, que sería algo así como la cobranza persuasiva, que sería el reglamento del SAT. Y la tercera, que yo me he dado cuenta que pasando ya de lo del deber ser, como tú bien dices, al ser, es que están repitiéndose hoy en día muchos requerimientos de vigilancia profunda de años que anteriormente el contribuyente ya había sido motivo de esta. O sea, no sé si la falta de reforma fiscal nos lleva cuando estábamos chicos y teníamos el acetato antes del CD y se repetía o se rayaba y ahí seguía. O si no le bajabas la palanquita te lo volvió a poner desde el inicio, algo así está pasando. Bien, en esta ocasión, un elemento central, un jugador donde de alguna forma recae la mayor parte de todas estas invitaciones son los fabulosos CFDI. Estos fabulosos CFDI que de alguna forma, previo a la entrada, ha causado mucho revuelo para conocerlo, para implementarlo. Ya en este momento no es tanto la implementación o cómo se está trabajando, sino lo que está haciendo el contribuyente y cómo lo está fiscalizando, utilizando directamente el SAT. Yo particularmente, y debo de decirlo, creo que el CFDI y estas cartas de invitación, como regla general, sí viene a poner un punto a la I y del contribuyente. ¿En qué sentido? Porque muestra de inicio lo vulnerable de sus controles en este sentido. Y vamos a ser objetivos, no vamos a decir que todo lo que está haciendo el SAT está mal hecho en este sentido. Esa es la primera parte. 2, en la perspectiva que el CFDI, que quién lo emite, quién lo genera,
pues es directamente el contribuyente. ¿A través de quién? A través del SAT con autorización, y que el SAT lo utiliza y que de alguna forma, no en forma, sino de alguna manera, ya estaba estructurado, viene de alguna forma, no viene de alguna forma, realmente llega a fiscalizar, a anticipar de momento, casi en forma inmediata, y va a encontrar ciertas diferencias. Esas diferencias las muestra y las da en las cartas de invitación que da a conocer al contribuyente, y de ahí uno de los principales problemas que he visto entre entre el CFDI y los dos jugadores de este partido es que llegan a restringir los sellos para facturar, y ese es un problema que ratos, créanme que genera muchos problemas en este sentido en la parte práctica. Pero bien, hablando del CFDI, de las cartas de invitación, en este caso, Carlos, ¿cuál sería el fundamento y cómo debemos de entender la carta de invitación en este sentido? Porque te dicen, oye, tu CFDI que tú tienes recibidos de ingresos no coincide con lo que declaraste, o tu CFDI que tienes por retenciones no coincide con lo que declaraste, ya sea para renta o para IVA. ¿Qué debemos de entender en ciencia cierta? Porque mucho se dice y mucho se comenta en ese sentido, Carlos. Bueno, yo recuerdo que esta forma de acciones del SAT venía desde años atrás. Me acuerdo que en aquel entonces el titular del área de recaudación, porque lo lleva a cabo recaudación, es importante hacerlo notar, no es auditoría, recaudación. Pero también hay cartas de invitación de auditoría, ¿eh? En ocasiones sí, aunque predomina un poquito más la otra. Me acuerdo que era la idea de Lisandro Núñez, que en aquel entonces era el administrador general, y él me dijo en alguna ocasión, previo a una plática, me dice, mira Carlos, yo llevaba la carta de invitación y me la criticaron en el colegio, creo que fue en el colegio, en algún colegio pues, de profesionistas. Y me dice, la verdad es que sí, posiblemente pues fuera cierto o no, me dice, pero lo más importante es, ¿qué te gustaría más, que te cobrara o que te invitara? Bueno, dicho así, creo que es inmediata la respuesta, ¿no? Pues invítame antes de irnos a los golpes. Está en el artículo 33, si no mal recuerdo, creo que la fracción tercera, una cosa así del Código Fiscal. Y se va, la dinámica común es que la invitación puede ser por vía del internet, en la cual tú contestas, o la vigilancia profunda en la que te piden acudir, y ahí te dan los 10 días, dependiendo de lo que te expongan, y esos 10 días no están regulados. Son herencias, si no mal ubico, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles en su fracción primera, que son 10 días para pruebas. Quizás tú pudieras pedir una ampliación con base en el 53 del Código, y la lógica es que si esto no resulta satisfactorio para quien te lo está realizando, que es el caso de la recaudación, entonces podría derivar tu asunto para auditoría fiscal en la lógica de que quizás te auditen o no. Brevemente, para no acaparar mucho, ¿qué es lo que yo he visto? Que recaudación hace la solicitud de información o hace anotaciones de información que a veces ya hasta fue auditada o incluso ya está en juicio. Pero como no hay mucha relación con el área jurídica o quizás con el área de auditoría, pues uno tiene que acabar poniendo 2 veces lo mismo. Si ese es el caso, despreocúpese quien me ve. Pero si no, aproveche, use al SAT, lo digo en buen sentido. Si yo ya le voy a dar invitación a recaudación, olvídense de la fecha cierta y todo lo que quieran, desde allá se está enterando. Si el día de mañana viene el área de auditoría porque si hay un seguimiento exacto, entonces yo aquí ya tengo la confianza de que lo hice notar antes, no es una situación que se me ocurrió y apenas la entrego, y aquí es donde empieza. Punto final. Nos la ponen fácil porque son sobre CFDIs. El fisco tiene infinidad de información con base en el artículo 55 de la ley del ISR, todo lo que implicaría la sustitución del IDE, que también es la fracción cuarta. Pero se la pasa en CFDIs, y como es por vía de sistema, pues a veces no se distingue si es CFDI de ingreso o de egreso, hay veces que son notas de crédito y no lo señalan. Así tan fácil, y no obstante cae el contribuyente. No hay duda. Y la otra parte, no sé si estén de acuerdo aquí en la mesa, el CFDI es un documento, lo único es un comprobante a lo que teníamos antes en papel, donde se está señalando una serie de quién compra, quién vende, cantidades, importes. Y uno de los conceptos que se pone es el PUE, pago en una sola exhibición o en parcialidades o diferido. Y lo que hace normalmente las cartas de invitación, ya sea una vía o la otra, es compararte lo que es el PUE, hablando de ingresos, pago en una sola exhibición, con lo que tú declaraste. Entonces, no sé si estás de acuerdo, Carlos, Javier, que el emitir un CFDI con PUE
no genera el impuesto, hablando de IVA, porque ahí es cuando es efectivamente cobrado. Ese es un punto importante. 2, hablar de ingresos acumulables en una carta de invitación y compararlos con los CFDI expedidos, de entrada resulta absurdo por el concepto de lo que es ingresos acumulables y los conceptos que están generando. Entonces, un problema que yo lo veo, una inconsistencia, deficiencia en la parte del SAT, es considerar que porque ya se puso un PUE, dependiendo del impuesto, IVA o renta, que en renta se cuece en una parte muy particular, pero hablando de IVA es cuando es efectivamente pagado, hablando de nóminas con lo que es retenciones cuando efectivamente estás pagando, independientemente del timbrado. Creo que ese es un problema que yo le veo a lo que es el sistema y a la forma que está haciendo, y más que esta parte es, como muy bien lo mencionabas, hay cartas de invitación y conceptos que te están señalando que inclusive están en revisión en auditoría, te los están poniendo y si no lo aclaras, créeme que me ha tocado que te están cancelando los sellos digitales por conceptos improcedentes. Eso genera un gran problema y eso me parece realmente en ese sentido debe de tener actualizada la información y si lo va a cancelar que sea con los pelos de la burra en la mano, pero no en este sentido. Ahora, regresaría, Javier, tú escogiste el tema y me parece muy interesante. En esta parte, ¿qué es lo que tú podrías observar en lo que estamos comentando de las cartas e invitaciones, hablando de los FDI? Y te lo diría en forma directa, escogiste el tema, me parece extraordinario. ¿Y cuál fue tu sentir o por qué lo escogiste? Fíjate que, primero, porque están llegando invitaciones todo el tiempo. Es una chinga, mi hermano. O sea, no hay duda. Tú como despacho o como área de contabilidad, aparte de todo el trabajo que tienes, hay que estarle dedicando mucho tiempo a atender estas invitaciones, ¿no? Oye, ¿qué crees? No cuadran mis FDIs contra lo que dice el SAT, etcétera. Entonces, más allá de esa parte que sí es... Pero, perdón, es que te piden 18, 19, 20, 21, 22, sí. Renta, IVA, retenciones de salarios, retenciones de restaurante. Oye, subsidio para el empleo, retenciones de salarios, retenciones de honorarios de arrendamiento. Los jugos de la esquina. Esa es la parte y lo regreso. Otra más, lo aclaras y después te vuelve a llegar otra invitación de otra área y te piden cosas que se duplican, a lo mejor no todas, pero oye, esto ya lo había aclarado, ¿no? Entonces, de entrada sí es mucho trabajo. Sí entiendo que habrá que hacerlo y todo, y sí, un poco lo que comentabas, Carlos, esto viene de la reforma del 2021 al código, decía la exposición de motivos, que iba a haber mensajes de interés, dice, en la iniciativa se propone reformar la fracción primera del 17K del código para prever que la autoridad podrá enviar mensajes de interés en los que se informa a los contribuyentes a través del buzón tributario, de beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información útil para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y entonces hay por ahí todo un tema donde yo creo que lo hicieron bien, les ha funcionado específicamente en lana, de manera muy, muy buena. O sea, oye, ni siquiera es el área de auditoría, como tú decías, o sea, nada más voy a revisar con el contribuyente que hayan declarado adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa si yo no atiendo una invitación? Son muchas cosas. En un cliente resulta que le cancelaron los sellos y resulta que no sabíamos por qué. Y bueno, decían es que en la FIEL, en la firma electrónica, en el buzón tributario, tenían el correo de una contadora que ya no estaba en la empresa, entonces nadie supo que estaba la invitación 1, no se peló. Invitación 2, no se peló. Ya creo que ni llegó a la invitación 3, o sea, pumba, le cancelaron sellos. Y lograr investigar por qué se habían cancelado, de entrada llevó un muy buen rato, ¿no? Entonces, yo creo que detuvieron a toda la empresa simplemente por no haber atendido una invitación. Pero ahí yo reitero una parte que creo que aquí es mucho de lo que yo centro. La verdad, la culpa no la tiene el SAT.
nosotros como contribuyentes y los controles que tenemos, aquí muestra, en lo que estás comentando es muy obvio, el descontrol, en una cosa tan sencilla que no debería de pasar y que de alguna forma lo estás originando tú en este sentido. No tiene la culpa el SAT en la parte por lo que es el procedimiento. ¿O estoy equivocado en lo que estoy diciendo, Carlos? Bueno, quizás esto es una cuestión de forma, ¿no? Que yo no haya actualizado el correo para los efectos del buzón tributario, pues es evidente que me está repercutiendo porque, como bien dice Javier, pues implica hacerme la tarea de buscar de dónde está el problema. Pero me ha tocado observar muchas veces lo que el SAT no ve, porque insisto, como es de sistemas, voy a poner 2 ejemplos que en la práctica me sucedieron. A un contribuyente le dicen, tus FDIs timbrados no cuadran con lo que me estás pagando. Entonces, ya que lo vemos en detalle, pues resulta que le pusieron 15 y según él pagó solo con base en 10, pero es que de esos 15, 5 eran notas de crédito. Entonces se le tuvo que decir al SAT, oye, pues todo es FDI, ¿no? Hay de nómina, de ingresos, de egresos, y estos son notas de crédito, que si lo ves bien, no pasa nada. Entonces ya hasta que el SAT lo ve en un estudio humano y no mecanizado por efecto de sistemas, dijo, pues sí, tienes razón, discúlpame, y ahí te van los sellos de vuelta. Pero por mientras ya, eso ya es de sustancia. No hay duda. Ahí sí ya cambió. Otra que me tocó vivir. ¿Sabes qué? Igual me estás declarando mal. Y se le dice, pues ¿cómo te voy a estar declarando mal? Es que mi TCFD, pues sí, pero traigo pérdidas de años anteriores que te la declaré en su momento. Y es hasta que el SAT lo ve y dice, perdone usted. Pues sí, pero entre perdone y perdone, pues ya me quedé sin sellos y yo no sé si me agarraste a final de mes donde yo estoy por cerrar y los FDI son importantes y la gente quizás me paga de buena intención. Pero qué mejor que nos evitáramos todo eso, ¿no? Pero a ver, perdón un poco, volviendo sí, a este casito en el que simplemente te cancelaron los sellos por no haber atendido unos correos donde te invitaban a una vigilancia profunda. Esa no es causal para que te cancelen los sellos, pero les vale gorro, o sea, ¿sabes qué? Ahí te la dejo, Irene, y después platicamos. No, pero Lucía, ¿no? O sea, no, pero claro. la restricción de sellos sí la tienes muy precisa en el artículo 17. No, sí, pero ahí hay HBIC, causales. pero no por imitaciones, como bien dice Javier. O sea, es porque hubieras incurrido en algunas otras cuestiones, como que la más barata. Multas por artículos 79, 81 y 83, algo Pero así. si te llega la invitación es porque lo presumo y eso estoy interpretando. Oye, hay diferencias que no me has declarado y te lo tengo que decir. Sí, pero yo tengo que saberlo. No, tú presumes, tan es así que me mandas una invitación para que empecemos a platicar. Oye, no me pelas y te trueno el negocio. La empresa estuvo 4 meses sin poder facturar, o sea, y fue la invitación no creo sí. que dijera por qué motivo, No, si es que era para que viniera. No, nunca quisieron decir por qué habían cancelado los sellos. O sea, la idea fue a nivel económico, oye, pues fue por esto, no atendiste esto. Oye, está bien, pero ¿qué crees? Por eso no debiste haberme cancelado los sellos, ¿no? Entonces, exacto, si se los quería cancelar era una situación independiente que al entrar al sistema te lo muestra, generalmente es en la parte inferior izquierda, el fundamento. Pero no hay fundamento por no atender invitaciones. La invitación podía coincidir con el motivo de la cancelación, pero hay un criterio muy exacto de que si se trata en el sentido de alguna infracción es porque esa infracción se tiene que establecer la multa y entonces ahora sí coincide con el motivo de la cancelación. No sé si me explique, porque si no resulta que me entero antes de la cancelación y así no funciona. Ahora, cuando te llega la carta de invitación te dice, estas no son facultades de revisión. No es auditoría, ciertamente. O sea, no estoy, yo autoridad, yo SAT, no estoy iniciando una facultad de revisión de lo que yo puedo hacer. En pocas palabras, no interrumpo mis 5 años. Esa es por eso lo está señalando, en mi opinión. No por otra cosa. Y la otra parte es, si lo entiendes así, está regulado bien esta parte de las partes de las fechas, lo que tienes que señalar, porque si tú lo ves, dice, oye, no es una facultad de revisión, pero si no cumples con las obligaciones o el pago de tus impuestos, generas esta parte. No. Dice, sin que por ello se entienda que se están ejerciendo facultades de comprobación. O sea, te invito, hacemos las aclaraciones, resulta que hay una diferencia, pero el SAT dice que hay una diferencia y tú no la aceptas. Y entonces, ¿sabes qué? Oye, no tienes que pagar, estás loco, o sea, no tengo diferencia.
O sea, no tengo por qué pagar eso. Y entonces no está ejerciendo facultades de comprobación. Lo que procedería es que se enojan de aquel lado, me enojo de este lado, y entonces sí tendrán que enviar tendrán que ejercer sus facultades de comprobación, una revisión electrónica, una auditoría, etcétera. Pero en el otro nos estamos quedando ahí. Sí entiendo que en este caso el funcionario del SAT le queda muy claro que quiere cobrar, porque además si no cobra lo corren, o sea, está terrible adentro. Y entonces dice, oye, no, ya detecté que debes esto, porque tienes 200 millones que no acumulaste. Oye, no sea payaso, esos son traspasos de banco y banco. Claro. Pues me vale gorro, para mí son ingresos. Pues vete a la fregada, no tengo por qué pagar eso. Y no se han ejercido facultades de comprobación. ¿Sabes qué? Mándame una auditoría y ya me atiendo con alguien del área de auditoría, porque tú no eres auditor. Y fíjate que viene algo muy interesante, como bien lo pensamos, porque si quien me atiende es el área de recaudación, dentro de sus facultades internas por reglamento que tiene el SAT, no le compete andar determinando contribuciones. En esa misma lógica resulta que en la vigilancia profunda que yo acudo y me enseñan todo, pasó por todos esta vigilancia profunda. Había veces que se proyectaba y apúntale en un cuaderno porque no te dejo. O te lo mando directo. Tómale fotos. Ya después con la pandemia fue por vía del Zoom, porque como no está regulado, pues no pasaba nada, entonces se veía bien. Al punto al que voy es que se flexibilizó al grado de que ya me dan las hojas o el archivo me lo mandan por correo. Pero lo que yo veo, y bien lo señala Javier, conforme al artículo 38 del Código Fiscal, la fracción cuarta dice que además de que un acto debe estar fundado y motivado, debe señalar el objeto o propósito de que se trate. A mí me ha tocado en la práctica que la invitación para vigilancia profunda dice es por el ejercicio 2019, 2020, 2021. Y ya que estaba ya uno ahí, resulta que era desde el 18, 19, 20, 21 y 22. O sea, espérame tantito, me estás diciendo más de los que tú señalas. Pero no hay problema. Te voy a atender como contribuyente. En realidad es al revés, ¿no? El servicio me lo das tú, pero yo te voy a atender. Se contesta y jamás esperen una respuesta. No hay una resolución, no hay una determinante. Por lo mismo, porque recaudación no es competente para ello. Casos como me sucedió con una constructora, todos sabemos que el artículo 18 es muy exacto en la ley del ISR. La elección que se tenga, y si ya son después de los 3 meses de aprobada lo que es el avance de obra, etcétera, la misma gente que nos recibió dijo, yo sé que esto pueda no ser correcto, porque como constructora tienen estos asegúnes, pero pues mi deber es decirles lo que me pusieron. Entonces ya uno lo pone, y si eso le suma que me lo vuelven a pedir 2 meses después, 1 año después, uno dice, bueno, pues estamos jugando, ¿qué? ¿No? Es a ver si como en pruebas psicológicas a la tercera ya caigo o algo así, y ahí se centra la molestia, ¿no? Sí, entonces ya te fijaste cómo sí hay varios temas interesantes. No, hay muchos temas interesantes. Yo sí creo, y lo veo no como abogado, sino como contador. Oye, me estás diciendo que tengo diferencias, me estás diciendo que no cuadran mis FDIs, me estás diciendo que lo que hice con las notas de crédito fue reducir los ingresos en lugar de tomarlos como deducciones. O sea, empiezan a haber muchas cosas en las que dices, está bien, se trata de hacer correcciones, se trata de modificar CFDIs, y qué bueno que me lo estás diciendo. Sí. Pero en el momento en que ya se llega a los temas donde dices, oye, ¿sabes qué? No, tienes que pagar todo esto, y tú dices, no estoy de acuerdo, envíame una auditoría para que se determine el saldo correcto. Eso dice recaudación, oye, pues es que eso ya no me toca a mí, tendría que pasar a otra área para que te programen y entonces te revisen con una lupita de auditor, ¿no? Una lupita del área de auditoría, que es diferente a una lupita del área de recaudación, ¿no? Como que las funciones y los objetivos son diferentes de una y otra. Como que fuera un filtro, ¿no? Para la auditoría, aunque verdaderamente, como bien dice Sergio, hay veces que ya se está auditando, y esas en donde ya se está auditando y si deriva, no me ha tocado verlo, a una restricción de sellos, me recuerda a los partidos de las Chivas y el Cruz Azul, que está para gol y te dan ganas de estar en la cancha para patearlo. O sea, así tan mal está que, pues, digo, se pueden hacer infinidad de cosas, cada contribuyente decidirá lo propio, pero hay una situación que yo lo puedo dejar aquí como referencia, porque jurisprudencias hay muchas,
El famoso estado subyúdice es como el que está en veremos, por decirlo burdamente, o a ver qué pasa. Dice que mientras una situación se encuentra subyúdice, la autoridad no puede actuar en una forma definitiva. No está definido, no está concluido. Si yo estoy en auditoría y por los mismos motivos que en auditoría se están ventilando, se da la revisión profunda, pues es el famoso non bis in idem, que no se puede hacer dos veces lo mismo. Y seguimos. Si está en veremos, no me pueden restringirse ellos. Pues estamos en veremos, o sea, pero bueno, ese es creo, el motivo de incomodidad, molestia, y por qué no, hasta están anquilosando al contribuyente si no puede emitir comprobantes en el caso de que lleguen a la restricción de sellos. Adelante. En una empresa cambias de contador, llega una invitación y el contador dice, en la torre, esta empresa debe muchos impuestos. Y le dices, oye, no, espérate. Habla con el otro contador para que te platique qué pasó, o sea, porque no tienes todos los elementos. Ahora sí que cada empresa es un mundo, o sea, con muchas características diferentes. Y volviendo a la exposición de motivos, nada más dice, en la iniciativa que se dictamina, se propone que las autoridades fiscales podrán enviar a los contribuyentes propuestas de pago a través de declaraciones prellenadas, así como comunicados para promover el cumplimiento voluntario e informar respecto a las inconsistencias detectadas por la autoridad, sin que con ello se considere que se inician facultades de comprobación. Con esta propuesta, menciona la iniciativa, se otorgará mayor certeza jurídica a los actos que realiza la autoridad al enviar a los contribuyentes correos electrónicos, cartas de invitación y propuestas de pago. O sea, te voy a estar jode y ya digamos que se vale, ¿no? O sea, bueno, se vale esa parte. Que la verdad ya lo hacían, nada más lo pusieron. Ya estaba. Toda reforma fiscal que implique facultades a autoridades es porque ya se hacía y después entró. Y esto viene desde que yo estaba muy chiquito. O sea, no estamos hablando de cosas nuevas, parafraseando. No, pero lo que dice Javier es cierto. O sea, hasta antes era una situación en la cual, y este es un punto muy interesante, eso no estaba regulado, pero el inconveniente es que tampoco podía impugnarse porque la respuesta de tribunales era, bueno, está bien, si está ilegal todo lo que tú estás viendo ahí, lo cierto es que no te están cobrando ni te están invitando. Entonces, pues no hay perjuicio que se cause y como tal, pues atiéndelo, ¿no? O sea, la carta de invitación, concluyo, tienes una carta de invitación y aquí tienes dos alternativas. Primero, acláralo, carta de invitación, vigilancia profunda, te citan y tienes el procedimiento. Claro. Nada más que ahí no voy a tener un documento final que me diga, estás viendo, está mal. Simplemente pues se lo pongo a San Antonio de cabeza y a ver qué pasa. Sí, porque la conclusión es, oye, está bien, pórtate bien, y ahí nos vemos. Oye, pero ¿qué va onda? No hay problema. Si no logras dejar contento, digamos, a ese revisor, porque no sería auditor, sino revisor, entonces te va a decir, oye, no, te voy a acusar con auditoría para que ellos sean los que ejerzan las facultades de comprobación. Que fuera el prefecto de la maestra, ¿no? Pero yo creo que ahí, perdóname, no es que tengas que darle gusto al auditor. Es como están las disposiciones y esa parte sí es importante. No, espérame. Están unos mamotretos así de las disposiciones. Espérame. O sea, no manches. Nada más ¿Puedo acabar mi concepto? Digo, si estamos en la mañanera ya me voy, digo. Acaba precozmente. O sea, ¿te das cuenta? Pues ya me mataste mi comentario. No, pero lo que sí quiero decir es muy claro. Ya se me fue la idea. No es cierto. No, yo diría, y eso lo digo personal, no sé si ustedes estén de acuerdo, contestar una carta de invitación no es decir sí o no y explicarlo. Tiene que ser un trabajo preciso y directo para efecto de que quien te conteste le estás dando tú los elementos suficientes y tú estés tranquilo. Si contestas por contestar, si contestas por hacerlo, decir esa parte sin tener todos los elementos, tú estás generando el problema. Entonces yo creo que sí, una carta de invitación primero implica es ver realmente qué estás haciendo como contribuyente, 2, realmente analizarlo, y 3, qué tienes que hacer para solucionarlo y aclararlo bien. El problema al rato son los tiempos, pero esa es la parte importante, y no que le des gusto al revisor. Si tú tienes los elementos suficientes, no tiene para dónde hacerse, y si así fuera, tiene los elementos para, no tienes que hacer de vuelta 2 veces el trabajo, ya está hecho.
atenderlo. No sé qué opinas tú, Carlos. Bueno, lo que pasa es que si nosotros vemos la información que sale de estas verificaciones o profundas, lo que sea, uno ve cómo la información viene de sistemas. Se declaró tanto y al final el anual es tanto, faltan 30,000. No, pues sí, a lo mejor hay un tema respecto de pagos provisionales con el anual. Pero en esa lógica tan fina sí parece ser cierto que no es una facultad de comprobación, porque nada más son observaciones, así como dicen abuelo de ave. Oye, ¿sabes que aquí no coincide? O a lo mejor yo tengo 10 comprobantes, tú tienes solo 2. Ya con eso nos vamos. Quiero yo pensar que el hecho de dar la información de manera oportuna a la recaudación me anticipa cualquier situación de una auditoría. ¿Por qué? Porque ya estoy allanando el camino con forma previa. Yo aquí más bien preguntaría a la gente que de alguna manera lo dejó pasar de largo. Hay un padrón que deriva de la ley para fomento de la confianza ciudadana. Yo no sé si la gente ahí se sumó. Y si ahí se sumó, se supone que está medio blindada. Pero pues no sé si lo han hecho, que yo creo que ese padrón solo hay 2 empresas, ¿no? Entonces a lo que voy es que todo esto es una forma de compliance que de alguna forma me va llevando, me va acompañando. Casi podría yo decir que esas formas de cumplimiento como que blindan totalmente a un contribuyente, por lo menos en los rubros más evidentes. Puede haber otras cosas que ya son diminutas, como las que son de un acta de asamblea, dividendos. Sí, cuestiones diferentes. Perdón, casi nos vamos a corte, Sergio. Nada más un comentario más. En este 2021 hubo una parte que no pasó, el uso de tecnología. ¿Se acuerdan? O sea, decían, oye, pues van a llegar con su cámara de video o te van a revisar con no sé, con la televisión, ya ves que pueden decir con la Smart TV, también desde ahí te pueden revisar. O sea, eso no pasó, pero eventualmente lo intentaron, o sea, intentó Hacienda decir, oye, considerando que la tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las atribuciones, se propone incorporar el primer párrafo del 45 del código, el uso de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados. Que la verdad es que ¡ay! Estaba de la patada. Yo creo que ese fue el distractor para al final, porque salió dentro del debate, ya no dentro de la iniciativa, que los auditores pueden valorar las pruebas. Como que fue el distractor exacto por 2 motivos. Primero, los impuestos no se calculan con fotos ni con videos. Y segundo, la autoridad lo hace de todas formas. En la práctica me sucedió una auditoría millonaria, fue cancelada porque en un amparo que se promueve de inicio, pues es exitoso y hace que la auditoría caiga. Y la autoridad, un poco urgida por dar cumplimiento debido a la sentencia de amparo, pues llega a tocar la puerta del contribuyente, él no está, le insisten, pues obvio no está el contribuyente, creo que llegaron ya más tarde de la hora común, y si bien habían habilitado horas, el tema está en que dejan el documento y le toman foto, como para que digan que sí lo hice a tiempo y le diga al juez de distrito que sí cumplí. Entonces la verdad es que esto, pues ese es el único punto que yo creo que le pudiera servir. Porque de otra manera, pensando más maquiavélicos, que le tomaron fotos a las facturas, a la contabilidad, y ahí sí espérame tantito, porque el 45 sí dice que se deben ser copias. Entonces, sería lo único que pienso que pudiera suceder, ¿no? Pero bueno. Bien, pues vámonos a corte. Vámonos a corte. Adelante. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad, pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa, INEFI.
IMEFI trae para ti el servicio de diagnóstico fiscal. Si tienes un negocio, duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar. Obtén tu diagnóstico fiscal y con él la seguridad de que se están presentando adecuadamente las obligaciones fiscales y de seguridad social, sin errores o irregularidades. Con el diagnóstico fiscal verificamos los siguientes puntos: obligaciones fiscales, actas de asamblea de accionistas, beneficiario controlador, avisos de accionistas en el RFC, libros sociales que forman parte de la contabilidad, CUCA, COFIN y Capitán Social, dividendos, pérdidas fiscales, contabilidad electrónica presentada al SAT, declaraciones anuales y provisionales, IVA sobre flujos de efectivo de ISR, entero de retenciones de ISR e IVA, sueldos y asimilables, IMSS e Infonavit, declaración anual de riesgo de trabajo, SUA, PTU e impuestos diferidos. Para mayor información, contáctanos al 55 73 42 88 15. Duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar solo con IMEFI. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Bien, pues estamos de vuelta con ustedes en este programa interesante, árido, con sustos, dirías, Javier, hablando de las cartas de invitación y ser la parte... Más que árido, frecuente, cabrón. ¿Qué digo frecuente? No manches, sí. Es el pan de cada día. Sí, sí, sí. Y hablar de lo que es cartas de invitación, diferencias de CFDI, recibidos o expedidos, como fue, comparados con lo que es la parte declarada, y esto en los diferentes impuestos, para efectos de renta, de IVA y cuestiones de este tipo, y en su caso para efectos de ingresos. Punto interesante, árido, que te lleva, no árido, incómodo, que con los comentarios que hemos estado mostrando y hemos estado dando en un sentido propositivo y de ejemplo, es que realmente hay deficiencias tanto en la parte del contribuyente como en la parte del SAT. Que esto es un juego donde están los dos con el CFDI, que realmente quien sale más perjudicado por la parte práctica y la parte operativa es en este caso el contribuyente, porque de ahí te lleva muchas veces a la cancelación, no te lleva muchas veces, normalmente a la cancelación de sellos digitales y problemas para poder estar facturando y expidiendo tus CFDI de nóminas en este sentido. Estábamos en el corte y comentabas, Javier, que para efecto de esta parte querías empezar con algunos ejemplos. Adelante. Fíjate, una vez que ya tenemos los CFDIs, o sea que el SAT tiene la información de los CFDIs, ya tiene una data impresionante. Después tiene toda la parte de las declaraciones presentadas. Al estar revisando la información de CFDIs contra declaraciones presentadas, hay algo que sale como anomalías. Estas anomalías son las que vienen a provocar o derivan en que se tengan esta gran mayoría de revisiones. O sea, sí nos están dando lata porque al momento de revisar los FDIs con presentamos de declaraciones, pues no macha algo, ¿no? Entonces, en la torre, ¿qué estará mal? ¿O qué no estoy entendiendo yo? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O qué no está entendiendo el SAT? Y entonces, esas invitaciones, por supuesto que se deben atender pensando en eso. Pero si me pides que te atienda 5 años en 10 días, o sea, dices, oye, no manches, yo estoy sacando 400,000 facturas, 400,000 CFDIs al año, ¿no? Pero hay quien las emite al mes, ¿no? O sea, estás hablando de volcar muchísima información, analizarla, y no está tan sencillo. Pero el tema sería, más que saber el importe, es saber qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, oye, ¿qué crees? Estamos haciendo mal específicamente este punto. Bueno, y ahora sí, multiplícala por el número de CFDIs que se tiene, por el número de ejercicios, y tú dices, bueno, está bien, lo voy a corregir. Y entonces ahí ya podemos entrar en criterios donde dice, oye, no, ya no puedes corregirlo, ¿no? Y tú dices, en la torre, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me vas a cobrar un impuesto porque no se hizo adecuadamente algo que consideras tú
vía un procedimiento que debiera ser de una forma y yo de otra. O sea, volvemos a caer en fuentes de diferencias que ya las detectamos, ya revisamos y simplemente hay una diferencia de criterio. Ahora, lo comentas y en ratos resulta como humor negro, ¿no? Dice, tienes una diferencia de 700 pesos, estoy poniendo de ejemplo, de ISR retenido que no has enterado en el año fulanito de tal. Oye, pero tengo 300 trabajadores y luego tengo una rotación del 50%. Dime esos, ¿a qué te refieres? No, tienes que checarlo tú. Entonces, vamos, entramos como queremos resolver y te pongo la diferencia y ahí va. Pero fui en una parte muy extrema o me colgué de la lámpara, pero... No, pues es que está de la patada, o sea... La primera parte yo diría, cuando tienes, no sé qué opinan ustedes, y esa es una opinión personal, cuando tienes este tipo de cartas e invitaciones, sí contestar a la brevedad posible la mayor parte de conceptos, no dejarlo a la larga, no dejarlo para 3 meses, y ahí mismo decir, oye, te estoy entregando esto y la siguiente parte te la estaría ofreciendo en 15, 20 días en este sentido, no sé el periodo, pero te estoy atendiendo y te estoy dando la mayoría. Si lo hago en este sentido, Carlos, desde el punto de vista legal, ¿estoy correcto o es lo mismo no hacerlo? ¿Cómo lo recomendarías tú? Bueno, yo, al igual que ustedes, coincido en que sí hay que dar respuesta, ¿no? Si bien no está regulado al extremo, pues no quiere decir que tampoco sea una situación en la que libremente pueda yo ser omiso. El que no esté regulado quiere decir que no hay un tiempo en particular. Es que es un procedimiento que no existe en ley. O sea, si bien existe la facultad de invitar o de hacer cosas, esos 10 días y que no haya una respuesta después, rápido, que no haya respuesta a mí me deja en inseguridad jurídica. Entonces, si me vas a tocar la puerta para no decirme qué pasa, pues como que no tiene sentido, pero así está. Es como en los restaurantes, es lo que hay. Ahora Carlos, ahí, Pues, ¿todo lo que digas podrá ser sí, utilizado claro. en tu contra? No manches, ellos no me dan respuesta, pero lo que yo respondí, con eso me pueden dar en la torre. Pero a la par yo creo que esa es una muy buena oportunidad para yo irme con todo. Correcto. ¿Sabes qué? Y resulta que tú esto y resulta que tú lo otro. Y si yo le hago por ahí una petición que no es respondida en su momento, se queda como una situación pendiente. ¿Por qué? Porque es el derecho de petición que señala el artículo 8 constitucional. Me explico. En el caso que comenta Sergio, de que son 700 de diferencia respecto de una nómina de miles de personas, en la cual es muy rotativo, yo sí sería al extremo de decirle, dentro del tiempo y forma que me das de los 10 días, yo te pido con base en el 8º constitucional que me precises a mayor dato para ayudar el debido cumplimiento de saber si sí o no. Pero yo ya te la volteé, ya te dije, porque yo estoy bien. Pero o sea, ya revisé mis números, mis FDIs y yo estoy bien. Por favor, indícame dónde chingados está la diferencia. Que esa es una forma muy ecléctica en lugar de pelearte de que ya estoy bien y ya que te valga. No, o sea, yo estoy bien, pero por favor, si me dices, te entiendo, como diría Derbez, ¿no? Entonces, ya en esa lógica no me contestó, pues fue el que no me contestó, yo estoy en toda la disponibilidad de atenderlo, sin moverme mucho del tema, ¿no? A lo que voy es moverme del tema de decirle más a la autoridad o decirle de menos, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Me ha tocado en la práctica que es tanta la información que se hace la petición de una prórroga de 10 días más con el 53 del Código Fiscal y sí, se concede y la verdad es que esa es una cuestión que la verdad ni debería esperar que me la concedieran. Ya está dada. Pues simplemente no existe procedimiento, Por eso o sea, no puedo esperar nada de algo que no es está como escrito. una amabilidad, ¿no? Como una atención. Así es. Y a lo mejor si alguien se quiere ver muy estricto por el efecto de compliance, decirle con base en el 8 constitucional te pido que me informes cuál va a ser la finalidad de esto o en qué se concluye. Si a tu parecer estoy bien o no, quiero tomar nota nada más. Claro, jamás me lo van a contestar. ¿Por qué lo digo? Me estoy poniendo el corito antes de cortarme. Si a futuras veces me dicen, pues yo estoy haciendo petición de información y si no me la dan, pues no me vengas a decir que estoy mal cuando la bolita quedó de este lado. En el ejemplo exacto, cuando no me dicen de dónde son los 700, no tengo problema en pagarlos si me ubican que está mal. Pero si no, pues no voy a estar regalando dinero tampoco, ¿no? Entonces ahí es donde hay que saberlo jugar. Como bien dices, Javier, es una situación en la que todo lo que diga está en mi contra, pero hay que usarlo en este sentido a nuestro favor y pues a ver qué más. Pero en esa parte, como lo comentas, Javier, es decir, una carta de invitación tiene importancia, somos responsables de lo que hacemos, pero tan es importante hacerlo y contestarlo bien que si no lo estás haciendo, pues tú mismo te estás haciendo el harakiri, si lo estás contestando mal.
Entonces yo diría, si el contribuyente lo está contestando mal, digo, no esperes una respuesta favorable. Digo, tú automáticamente estás haciendo el autogol en ese sentido. Entonces la culpa no la tiene la autoridad, en mi punto de vista. La tiene el contribuyente por no haberlo atendido bien. No sé qué opinas tú, Carlos. Pues no, o sea, bueno, lo que pasa es que la forma de atenderlo quizás me lleve a que dije algo de más o dije algo de menos. Pero yo creo que estas son las 3 reglas de oro que vale la pena. A ver, la primera. Presente. Primera, solo tengo que manifestarme de lo que me dicen. Lo que te están observando. Sí, porque luego hay mucha gente que como le inquietan otros temas, se va en la emoción del momento y ¡pum! No. Si me dicen, hay tamales verdes, verdes. Nada contesta de lo que dulce, te estén preguntando. como en la clase, ¿no? O no lo que te dije, ¿no? En el examen, lo que te dije, primera es una. Segunda, tengo que estar atento a solo pronunciarme sobre hechos ciertos, o sea, positivos, porque no le puedo decir, no es cierto que no, eso no lo tengo que acreditar. Y tercero, que es algo muy sano, artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, solo debo abocarme a lo excepcional porque lo ordinario se conoce. Me explico. Si esto fue un ingreso que se dio por motivo de préstamo, claro, eso es extraordinario de mis actividades. Ahí le pongo todo el empeño y me preparo más aún sabiendo que aún no es auditoría. Pero si es una cuestión que pudiera ser una cuestión, diferencias como lo es las constructoras, pues nada más hay que exponerlo con base en ley. Es decir, no me debo desgastar más de lo debido, aunque sé que el tiempo me lo voy a llevar en lo que reviso de dónde viene el problema. Más si son 700 pesos en un universo muy grande. Pero pues bueno, tampoco nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces esos 3, lo que me dicen, solamente lo que yo debo probar, lo que sí es correcto, y pues lo más importante, dentro de lo extraordinario, porque si es lo normal, como bien dices, pues hasta pena daría decirlo, ¿no? Pero sencillo, o sea, digo, se oye fácil, la tarea es buscar y... No, y la verdad, tienes mucha razón, Javier, esto es un dolor de cabeza y tienes excelente, en este caso, visión, porque aparte del trabajo normal de lo que es la contabilidad, la parte de todo lo que se tiene que ver en la parte de la compañía, atender las declaraciones, lo que tienes, y aparte llegar con este tipo de trabajos. Oye, y si tienes dictamen del Seguro Social, y si tienes, vamos, se te convierte en un cuello de botella increíble. O si le dices al cliente, oye, te voy a cobrar más porque hice esta aclaración al SAT, pues ya, tengo otro problema todavía, aparte de unas mentadas, ¿no? Bueno, no sé si de quién tiene que trabajar o tuyos, sí. Pero si concluyera en este sentido, y tratando de ser objetivos en esta parte, contribuyente, SAT, CFDI, ¿cuál sería tu conclusión en forma previa cuando recibes una carta de invitación, Javier? Mira, estamos hablando, y yo creo que más o menos podemos entenderlo, del caso en que te llegó una carta de invitación, en ese momento te pones a revisar lo que te están pidiendo, dices en la torre, ¿qué crees? Había CFDIs que no se habían cancelado, eso es igual el 80% de las diferencias vienen por eso. Según yo cancelé y no estaban bien cancelados, entonces ya se cancelaron y ya le digo que, oye, pues sí, se hicieron estas cancelaciones y ya cuadran, ¿no? Eso ya sería muy fácil. Oye, pero ¿qué pasa si en la empresa el contador se fue, el contador que llegó no es todavía alguien que tenga conocimiento y experiencia, el talento para buscar toda esa parte? O sea, para entender qué está pasando, y de repente me ha ocurrido con alguna empresa que nos habló para pagar una asesoría, para decir, oye, fíjate que nos llegó una revisión de vigilancia profunda y el contador que se fue hizo puras estupideces, todo lo hizo mal. Le digo, a ver, va de nuevo. Tú tienes un contador nuevo y dice que el contador que se fue hizo puras pentontejadas. Sí, bueno, de entrada eso ya me deja mucho que pensar. Correcto. Yo pensaría que el contador nuevo es el güey, sino el anterior. O sea, ¿ya habló con el anterior? ¿Ya le preguntó? No, pues entonces que no se ponga a hablar porque no sabe qué está ocurriendo. Oye, ¿qué crees? Es que una sociedad civil acumula hasta que cobra. Ok, ¿y eso no lo sabía el nuevo contador?
pues es que no lo tomó en cuenta. O sea, detalles así tan burdos que a lo mejor sí suenan como que si no inventes eso, cualquiera lo sabe, ¿no? La realidad es que lo sabe el que está en el área fiscal y ha estado manejando este tipo de empresas. Si un contador que trae 20 años de experiencia en una empresa donde era experto en revisar la cuenta 11, 27, 18, ¿verdad? Llega a una empresa donde tiene que ver todo el círculo del cierre fiscal, pues evidentemente no tiene los conocimientos para poder atender una visita de estas. Y entonces tú dices, le vamos a decir al cuate que nos dé tiempo para pagar, o etcétera. Oye, espérate, no sabes realmente si debes o no debes. O sea, ya nos metimos en un problema operativo, que esos son básicamente los problemas que hemos encontrado. O sea, no sé cómo atenderlo, no tengo quien lo atienda, parece que se cometieron errores graves, no estamos seguros y ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las haga, no las haga en casa, ¿no? Realmente requieren de cierta asesoría para poder saber qué hacemos. Pero esto que estás comentando, creo que, a lo menos por mi experiencia profesional, que no es la única, es lo que sí he percibido en gran cantidad de casos, que eso es lo que se está generando. Desde tu punto de vista, Carlos, el recibir la carta de invitación con lo que estamos comentando, ¿cuál sería tu recomendación? Pues primero que nada estar contentos, ¿no? Porque eso implica que todavía estoy jugando el balón, no estoy casi por caer en la quiebra. Pero lo que comenta Javier es bien interesante y pasa también en la abogacía. Siempre el asesor anterior es el que estaba mal. La verdad es que es una respuesta muy latina y muy paupérrima que no debe darse a la ligera. Simple y sencillamente se aborda el tema, ya lo ponía muy bien en el ejemplo Javier, si el actual no lo sabe, pues es un problema más bien que se está generando a partir de hoy y no del pasado. Yo creo que la gente lo debe tomar como es, una invitación, como cualquier confusión que se da. Y mientras sea un negocio en marcha, a mí me deja por lo menos la tranquilidad de que no estaré en un 69B. Entonces ya vamos a los menores problemas. ¿Cuáles son? Un mal cálculo, una diferencia no identificada, cosas que se pueden solventar. Lo principal que debe tener presente toda la empresa es que así como es común que va a haber cartera vencida, es imposible tenerla sana, salvo que esté cobrando a la entrega, y eso es algo muy difícil. Creo que solo en el tianguis se da. Es evidente que va a llegarme tarde o temprano una invitación. ¿Por qué? Pues porque nada es infalible en esta dinámica tributaria. Pero simplemente es esas invitaciones que la gente tenga la confianza de que como son por sistema no son problemas graves. Problemas graves cuando llega la auditoría, porque ahí sí ya va al ojo humano. Este dividendo no se pagó, este no es préstamo, y ahí sí nos metemos en problemas más fuertes. Las cartas de invitación son comunes, vigilancia profunda es común, con todos los errores del SAT o del particular que se atiendan. Creo que de eso salimos bien librados. Se me hace todavía más complicada la restricción de sellos por el tiempo que toma. Pero ir nada más a escuchar lo que me dicen, pues es tanto como ir a pasar lista, ¿no? Y salirme del salón. Entonces no hay problema, creo que se puede atender. Ahorita ya se hablaron de muchos ejemplos y todos creo tienen buena solución. Y perdona, ahorita que estabas comentando yo recordaba y decía carta de invitación y dije recaudación y auditoría. He de aclarar, y ahorita haciendo memoria, que lo que he visto son la restricción de sellos, pero por parte de lo que es auditoría y por parte de lo que es recaudación. Aclaro, esa parte es importante en lapsos brutos en lo que estamos, en lo que estuve yo comentando, y ofrezco una disculpa. A mí, si me permiten, yo diría una carta de invitación, punto número 1, hay que verla en un sentido, tú hiciste unos puntos importantes, lo que es la carta de invitación. 2, eso implica, si tienes esa carta de invitación, realmente verlo internamente, hacer un análisis objetivo. Aquí no me interesa si el contador anterior, si el nuevo, el que pasó, qué hechos sí que tengo. Esa es la parte primera, tener la certeza de cuál es la situación de la compañía. 1, 2, esto quiere decir que si se está generando, si hay diferencias que yo necesito controlar desde ahorita y ya las estoy controlando y visualizarlas hacia adelante. Número 1, como solución. 2, anteriormente, ¿qué pasó? 3, si tengo que aclarar, yo diría aclarar en forma precisa, directa lo que te están señalando, dar los elementos suficientes y en su caso presentarlo y solicitar un tiempo adicional con todo lo que estamos comentando, pero no dejarlo pasar.
porque ya después tienes la restricción de sellos y ese es un problema muy distinto. Adelante, Javier. Sí, ya como último comentario, nada más tendríamos que tener mucho cuidado en que al momento de atender una de estas invitaciones, yo le estoy aclarando a unas personas vía correo electrónico, les estoy mandando unos papeles de trabajo y yo les digo, oye, yo estoy bien y tú estás mal, punto. Oye, no valdrá la pena que yo tuviese otra opinión, porque eventualmente eso puede estar mal. ¿Sabes qué? Mi contador dice que está requete bien y que el del SAT está requete mal. ¿Por qué no le echas una ojeada? A ver, contador, dime esto, ¿qué pasó con esto y con esto? No, ¿sabes qué? No, estás haciendo mal este proceso por esto. Es muchas veces, ¿cómo se dice? Como tener un poco de humildad para atender o tener una asesoría o una opinión de alguien más para poder ver qué podría yo estar haciendo mal. La neta es que de los 8,327 requisitos que nos equivoquemos en 2, o sea, es lo más común, ¿no? Y en este momento está pasando con eso. Oye, los anticipos, los pagos a cuenta, o sea, hay infinidad de situaciones que pudieran llevarnos a que muy probablemente el sistema del SAT, leyendo los FDIs y sacando las anomalías, pudiese tener razón. Por lo menos tendría yo que saber cómo llegó al número el software del SAT, independientemente de la persona que me está revisando, porque ellos lo que hicieron fue con un reporte me están revisando. ¿Qué pasó en el SAT? O sea, ¿cómo llegó a ese dato? Por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, ok. ¿Por qué yo llego a otro número? ¿Qué estoy haciendo diferente en mi espejo? Entonces, si logro encontrar eso, seguramente podría aclarar cosas, corregir situaciones y pues ahorrarme muchas broncas, ¿no? Hablando en este caso de IVA y de retenciones, lo que he logrado percibir en la práctica profesional es que están tomando como base los CFDI, ya sea expedidos o en su caso recibidos como PUE, y los están pago en una sola exhibición contra lo que está declarado. Entonces, de entrada, si lo ves en teoría, dirías debería de corresponder. Mas no es cierto, porque podrías tener algún CFDI que tú recibiste o que tú emitiste con PUE, pero no lo cobraste o no lo pagaste en ese mes, sino el día siguiente. O me voy al extremo, lo pagaste el último día, pero porque vino viernes, sábado y domingo, aparece en el estado de cuenta hasta el siguiente mes. Ahí lo que manda es el CFDI, ¿eh? Si el CFDI dice, pues ya, te jodes. No, yo digo que no, ahí lo que manda es la disposición. Cuándo se causa la retención, cuando lo estás pagando, no cuando pides el CFDI. Bueno, es que aquí hay un tema por uso bancario, ¿no? Si por el horario pudiera ser que se registra hasta el siguiente, pero yo tengo la constancia del envío del dinero, que eso es suficiente. No está hecho el pago. No, sí, como en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. No está descargado de tu cuenta, aparece descargado hasta el siguiente mes. Pero, fíjense, queridos amigos, nada más una cosa, porque ya se nos fueron los tiempos. Esto que estamos discutiendo siempre va a estar ocurriendo cuando estemos revisando entre nosotros mismos, entre el contador de una empresa y un asesor, algo que puede tomar alguien como criterio y sea la diferencia con el SAT, y queremos convencer al SAT que nosotros estamos bien. Y vamos, hay que darle fundamento, digo, efectivamente. Ese es el punto y desde luego es natural tener discrepancia. Digo, ahora sí que para sumarle al tema, yo creo que el PUE no es individual. Recordemos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal y no hay PUE sin el efecto del CFDI, ¿no? Entonces, el principal es el CFDI, que desde luego ya se le da el referente para lo que va a corresponder y ya después lo que se genera que se checa con Banco de México. Pero si a la par yo tengo la referencia del pago hecho en su momento y mi transferencia sale en X día, aunque se le refleje al otro con posterioridad, que hoy en día ya no ha habido tanta problemática con eso, pero si fuese el caso, pues basta, ¿no? Nada más pondría el ejemplo, nómina, timbras, jueves o viernes. Viene el periodo y aparece en el estado de cuenta hasta el siguiente mes. Ejemplo, estás tú expidiendo. Ahí lo dejo en esa parte, porque con lo que estás comentando, diría, no se preocupen de la parte fiscal, no importa.
Todo lo que diga CFDI PUE causa impuesto. Lo hayas cobrado, no lo hayas pagado, sea renta, sea digo, no puedes llegar a esa parte en ese sentido. Donde se cruza el cable con la persona física, ¿no? Pero bueno, tienes de claro en ese sentido, hablando de persona física y persona moral, que en el que estoy haciendo referencias de persona física. Pero bien, creo que hemos llegado a la parte final. Sí. Después de... No sé si estábamos platicando, nos estábamos peleando, pero bueno, era para ponerle sabor en este sentido. Carlos, adelante, por favor. Bueno, pues no, nada más que la gente verdaderamente busque un contador, que es algo que yo siempre lo digo, que no solo maquile la contabilidad, que asesore o que el contribuyente sea apto para buscar a alguien que lo asesore y no que solo le maquile. Pues no es como volarme los zapatos en el parque. O sea, necesito a alguien que me diga por aquí, por la derecha, ahorita está cerrado, vete por la izquierda. Pero no fuera el Waze, porque sí le hago caso, ¿no? Inmediatamente. Tómenlo con esa seriedad y yo creo que va rápido por ahí. ¿Y dónde te localizan, Estoy Carlos? con mi nombre, Burguá Toledo y Asociados, o Burguá Editores. Ahí pues hay que seguirle echando ganas y pedaleando la bicicleta, ¿no? No hay duda. Javier. Sí, yo creo que en muchas ocasiones el contador de mi empresa pudiera estar asegurando cosas que no necesariamente son correctas. Tener una segunda opinión o un asesor que pudiera pelotear esos temas va a ser de utilidad antes de enviar una respuesta. Soy Javier Martínez y me encuentran como Javier Martínez o en Tax Day PLD o como asesor PLD en redes sociales. Bien, yo diría, jugando con un ejemplo diferente, cuando tenemos una enfermedad hay que saber muy bien si tengo que ir con el médico general o con el especialista. Sería la gran variante. 2, un buen contador te soluciona gran cantidad de conceptos y te evita gran cantidad de problemas en lo que estamos comentando. Bien, pues hemos llegado a la parte final del programa de debate fiscal. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que estén con nosotros. Los esperamos el próximo programa. Los quienes estamos aquí frente, Carlos, Javier, su servidor Sergio Abarca y Jesús, que no tuvo la oportunidad de estar con nosotros, y todo el equipo. De la que se perdió mi querido maestro. Sí, no tengo por hoy. Sí. Y se la perdió por triplicado. Y todo el equipo que hacemos posible este programa, que nosotros damos la cara, pero es un gran equipo en este sentido. Gracias por su atención. Nos vemos en su próximo programa, Debate Fiscal. Mi nombre es Sergio Abarca y me pueden localizar en fiscosat_2010 hotmail.com. Hasta luego.